Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien, ¿se escucha? Bien, amén. Permitimos un momento más para que los niños terminen de acomodarse y pasar a sus salones. Nosotros, pues, aquí presencial, pues estemos atentos a la palabra de Dios. Dejamos que los niños terminen. Vamos abriendo la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1. Bueno, siempre los niños se toman su tiempo, pero gloria a Dios por sus vidas y sus maestros y maestras. Son algo precioso. Un, dos, tres. Empezamos. En este domingo 3 de marzo de 2024 le damos gracias a nuestro Dios estar aquí con gozo en el corazón, dispuestos a ser instruidos, pero también consolados, ¿por qué no? La palabra de Dios es útil para consolar, para alentar, para instruir en justicia, para toda buena obra. Y pues yo le pedí al Señor, Señor, dame el tema, y pues el Señor me dio de una manera muy amable, muy cariñosa, conociendo el estado de mi corazón. Pues siempre es difícil compartir a un amigo que lo disfrutaba yo mucho aquí, pero yo sé que él a su vez está en el lugar que el Señor le asignó y siempre haciendo tareas para el reino de Dios. Gloria a Dios por su vida. Y así pues el Señor me dio un tema sobre el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, voy a hacer la historia introductoria de 2 de Timoteo, que siempre es importante conocer de dónde vienen los relatos de la Biblia. Hay 3 epístolas que se llaman pastorales que redactó el apóstol Pablo. Primera y segunda de Timoteo y Tito, las 3. Pero la última es 2 de Timoteo. Eran cartas que escribía de cuando en vez el apóstol Pablo, cartas a las iglesias o a las personas. En este caso es a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Pues Timoteo era un joven. El apóstol Pablo le llama amado hijo, aunque no era su hijo en la carne, pero él lo veía como su hijo. Y así la iglesia y la historia de la iglesia está llena de este tipo de historias. Padres que son padres de hijos, aunque no biológicos, y hijos que toman padres que el Señor pone delante de su presencia. Y así me veía yo con mi hermano.
me veía como un padre y yo a él como un hijo. Y dije, ay, tienes razón, Señor, que me diste la historia de Timoteo y Pablo. Y aquí el hecho es que Pablo, pues ya veía su fin cercano. Para los que no conocen la historia, Pablo estaba preso en Roma, en una época en que Roma la vida no valía nada y podía morir Pablo en cualquier momento. Estaba preso, bajo juicio, y en cualquier momento lo llevaban a sacrificar. Sin embargo, Pablo, como en Tesalonicenses, que lo vimos el mes pasado, a segunda de Timoteo, se dio tiempo para escribir en ese tiempo en el que él ya veía su fin cerca. Y le dedica esta carta a su hijo, no hijo en la carne, pero sí hijo en la fe, que es Timoteo, porque consideraba que Timoteo era un sucesor, un joven asignado por Dios, muy especial. Y vamos a leer, no todo, pero a partir de el versículo 5, dice, hablando de Timoteo, dice, traigo a la memoria, hablando de ti, la fe no fingida que hay en ti. Qué bueno es una fe no fingida. ¿Hay fe fingida? Sí, hay mucha fe fingida en la iglesia y en el mundo. Muchos entrevistados dicen creer en Dios, en Cristo, y que tienen fe. Fingen. Pero la historia de Timoteo era diferente. Por diferentes situaciones y circunstancias, Pablo había constatado que este joven Timoteo escapaba de los demás en su fe juvenil y que estaba dispuesto a poner la prueba y a obedecer y a seguir instrucciones. La fe se va demostrando con fe, pero también con obras. Y llegó Pablo a la conclusión de que la fe de Timoteo era una fe no fingida, o sea, una fe verdadera. Y se va a las generaciones de Timoteo. Se acaba de dar una predicación sobre generaciones aquí en esta iglesia. Y aquí hay 3 generaciones, cuando menos, ¿verdad? La abuela de Timoteo, Loida, la madre de Timoteo, Eunice, y por lo tanto dice, estoy seguro que en ti también. Dios no improvisa, y a veces no sabemos por qué nacimos en una familia, pero Dios sí sabe. Y a veces no sabemos por qué tuvimos esos abuelos, y esa madre, y ese padre, pero Dios sí sabe. Nosotros llegamos y estamos queriendo descubrir el mundo y abrirnos pasos solos. Eso pensamos, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces hace la memoria de la familia de Timoteo, las generaciones. Después el versículo 5, y en el método que estamos siguiendo de predicar, que ya lo están conociendo cada vez más, vamos paso por paso profundizando lo que dice estrictamente la palabra santa de Dios. No agregamos, no cambiamos, interpretamos de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo. Y entonces, después del versículo 5 viene el versículo 6, que se puede decir que es la recomendación más insignia y más importante que tiene Pablo para Timoteo en sus últimos momentos. Ya no se sabe de nada, ninguna otra comunicación que hubo entre Pablo y Timoteo, aparte de segunda de Timoteo. Fue lo último que Pablo dijo. Las últimas palabras son importantes.
Y aquí estamos viendo unas últimas palabras. Versículo 6. Y le dice Pablo a Timoteo, por lo cual, amén, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El título del mensaje se llama Aviva el fuego del don de Dios. Pero el versículo completo es, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este versículo 6, al ser el versículo central sobre el cual estamos sustentando el mensaje, tenemos que analizarlo con más profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Pablo le dice a Timoteo que algo que se llama el fuego del don de Dios ya está en Timoteo. Le hace recordar una escena en el pasado, cuando Pablo le impuso manos a Timoteo. Imposición de manos. Y Timoteo recibió el don de Dios. Ahora, ¿qué es ese don de Dios? Ahora conocemos que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve repaso de cómo el Espíritu Santo fue llegando a la iglesia. ¿Y cómo era en el pasado? Antes, en el antiguo pacto. ¿Les gustan las investigaciones importantes? Amén. Vámonos a un pasaje, Ezequiel 3:22. Esto es Antiguo Testamento. Así trataba Dios antes de la venida de Cristo, antes del nuevo plan, antes de un nuevo orden y de una nueva manera de tratar de Dios con el hombre. Así trataba. Ezequiel 3:22. Es solo un ejemplo. El profeta mudo. Vean, Ezequiel vivió antes de Cristo 700 años. Vino allí la mano de Jehová sobre mí, dice Ezequiel, y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y Ezequiel se levantó, salió al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Puedes ver al profeta Ezequiel, un llamado escogido de Dios, porque Dios no hablaba a todos en el antiguo pacto, solo a personas muy escogidas, y hablaba de una manera muy especial. Y dice Ezequiel, entonces entró el Espíritu en mí. No tenía Ezequiel el Espíritu Santo. Era un hombre escogido por Dios, un buen hombre, obediente, profeta, pero no tenía de continuo el Espíritu Santo. Entró en él en ese momento. Dice, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra, y enciérrate dentro de tu casa. El Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu a los profetas les daba instrucciones muy raras, pero que para Dios tenían sentido. Y luego le dijo, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Lo iban a tomar preso a Ezequiel, se lo está anunciando el Señor. Así es que le dijo, disponte, van a llegar con cuerdas y te van a amarrar. Dice el Señor, versículo 26, pero yo haré que se te pegue tu lengua en tu paladar y estarás mudo. Era un profeta que no iba a decir nada. Y no serás a ello varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca.
y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y yo me pongo a reflexionar cómo cambió Dios su estrategia para con el hombre después de la venida de su Hijo. Allí pues era el que quiera bien y el que no también, y son casa rebelde, están bajo juicio, y yo no voy a ocuparme más de ellos. Quizás se los lleve a otra nación, los derrote, se los lleve como esclavos y los dejaré a su suerte. Después iré por ellos, quizás el remanente. Pero en esta epístola de Pablo a Timoteo vamos a ver al Dios tierno, al Dios amoroso, que está dispuesto a tratar individualmente con cada uno de nosotros, con nuestra vida, con nuestras circunstancias, con mucho poder, pero con una dirección especial. Entonces, pues, el consejo viene bien para todos. Todos nos podemos identificar con Timoteo, amén. ¿Todos somos Timoteos? ¿O estamos en vías de serlo? Entonces nos viene bien la exhortación de que avivemos el fuego, no el don. Aviva el fuego. Si alguien ha hecho una fogata, pues lo que se aviva es el fuego de la fogata. Porque parecería que si le quitamos el fuego y nada más avive el don, pues, estaríamos circunscribiendo al don del Espíritu Santo a nuestra voluntad. Y eso no es correcto. El Espíritu Santo es una persona, no es una circunstancia, no es un fuego, no es un viento, es una persona, la tercera persona, pero no por ser tercera es menos. Y como persona tiene sentimientos, tiene pensamientos y tiene voluntad. No podemos decirle al Señor, dame más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos cuantificar o dividir o fragmentar. Es una frase incorrecta, dame más del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo cada sitio. No, tenemos que aprender a hablar bíblicamente como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Pero el fuego sí, el fuego es la manifestación de la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y entonces sí podemos decir, esta persona trae el fuego del Espíritu Santo, porque se puede percibir, se puede notar. El fuego que pasa, quema, calienta, es una manifestación que no se puede ignorar. Y el apóstol Pablo, sabiéndolo, dice, avívalo. Y entonces nos gustaría saber cómo. A veces le lanzamos al creyente desde acá arriba el reto, ahora aviva el fuego, pero no le decimos cómo. La Biblia es misericordiosa porque está hecha con amor y nos va diciendo paso con paso cómo podemos intentar eso. Versículo 7 dice, y aquí habla primero de una frase negativa. A veces los escritores de la Biblia tienen diferentes estilos. En este caso, Pablo primero habla de lo que no es el Espíritu Santo, porque lo puedes confundir. Dice, porque no, fíjense muy bien en el no, porque no nos ha dado Dios espíritu, pero aquí espíritu está con minúscula,
es el espíritu del mundo. No nos ha dado Dios ese espíritu del mundo que es cobarde, es un espíritu de cobardía. Ese no es el espíritu de Dios. No nos ha dado Dios ese espíritu, sino el espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Por un lado pone lo que no es. ¿Cuál es? La cobardía. Y por otro lado pone lo que sí es el Espíritu: poder, amor y dominio propio. Hay otras citas donde habla de otro tipo de manifestaciones del Espíritu Santo, pero aquí Pablo con Timoteo lo concreta en esas tres áreas que me parecen muy concretas y muy buenas para no olvidarlas. Tres áreas que no podemos olvidar: poder, repítelo, poder, amor, ¿y qué? Y dominio propio. Uno diría, ¿y qué tiene que ver el dominio propio? Pues porque ese es nuestro talón débil de la mayor parte de los humanos, y para poder tener dominio propio necesitamos un poder mayor que el que mora en nuestro cuerpo mortal. Y ese poder es el del Espíritu Santo. Poder para amar como Dios quiere que amemos, necesitamos al Espíritu Santo. Y para usar el poder de Dios de la manera que Dios quiere que lo usemos, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso dice que no es el de cobardía, ese es el del mundo. El mundo usa muchas veces cobardemente su poder, porque no tiene el verdadero poder que viene de Dios. Ahora dice el versículo 9, quien nos salvó. Dice, ahora vienen las áreas donde tenemos que enfocarnos. Dice, por tanto, o sea, ya estás en este mover del Espíritu Santo, no te avergüences. Caramba, pues es cierto, lo primero que tenemos que vencer es la vergüenza. Yo me acuerdo que en mi escuela, pues yo no le compartía a nadie, era un niño, era un joven de secundaria. Uy, qué capaz, pues ya con que no me dieran pamba por ser cristiano ya me daba yo por bien servido, pero eso de irles a compartir, pues no estaba en mí. Sin embargo, por medio del poder de Dios, dice, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hago una pausa, porque sabemos, la palabra de Dios nos prepara contra qué nos tenemos que enfrentar. Falsamente hay un espíritu de temor que a veces nos acogemos a ese espíritu de temor. Y que no debemos hacerlo porque no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de poder, amor y dominio propio. Amén. Y eso nos permite no avergonzarnos. O sea, estamos viendo que no es obra del hombre seguir a Cristo, seguir a Dios. No es obra del hombre, es obra de Dios en nosotros. Es obra de Dios en la revelación de Cristo que Dios ha dado en nuestra vida. Y del amor de Dios también. Entonces, seguimos con el versículo 8. Veamos que somos sistemáticos en el análisis de la palabra. No te avergüences, ni del Señor, ni de mí, Pablo. Preso, estoy preso. Cualquiera diría, pues sí me ha tocado que amigos míos han caído presos. Y pues no tenía yo el espíritu de poder y no los fui a visitar porque me avergonzaba de que puedan decir, tiene un amigo en la cárcel. Pues Pablo estaba en la cárcel
Pablo estaba bajo las más tremendas acusaciones en la cárcel de Roma y podía muy fácilmente avergonzarte, como se avergonzaron del Señor Jesucristo, todo Jerusalén, todas las clases sociales, una por una, pasaron enfrente de la cruz y se avergonzaron y lo expresaron. Lo estamos viendo en el discipulado del reino. Pero dice, no te avergüences ni del Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Entonces, concretando, no te avergüences, participa. No solo no te avergüences, sino que participes. Ves la manera de participar. A lo mejor no tienes todo el encargo, pero sí puedes hacer algo. Participa. De las aflicciones por el Evangelio, según tu fuerza, no. Dice el versículo 8 al final, según el poder de Dios. Y cada vez identificamos más que aquí de lo que se trata es de representar a Dios y ser material dispuesto para que Dios nos tome y nos haga participar. Luego el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Olvídate de tus obras, olvídate de qué tanto puedes hacer tú. Yo les he de confesar que yo tenía vergüenza de hablar en público, pero mucha, me quedaba mudo, como el profeta mudo. Así es que lo que hago pues es en el poder de Dios y según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí nos habla de un plan de Dios que no tiene una fecha de caducidad. Dijo, empezó el día 1 del año 1 de la era cristiana, no. El plan de Dios empezó antes de los tiempos de los siglos. Dios no improvisa. Dios no le caen las cosas por sorpresa. Dios tiene su plan eterno antes de los tiempos de los siglos. Ya vimos cómo trataba Dios en la época del Antiguo Pacto. Cómo trataba con su pueblo escogido, Israel, cómo trataba con ellos, cómo les mandaba profetas y los profetas pues hablaban como Dios les decía y parecían, y cómo en un nuevo devenir, en un nuevo proyecto, Dios cambió y se acercó al ser humano, no de una sola raza ni de un solo pueblo, sino todos, por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que dice el versículo 10. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué es lo que más tememos? La muerte. La muerte nos aplasta, nos conmueve, pero el Señor no quiere que nos movamos por ese temor a la muerte. No quiere que digamos, bueno, ahora, pues en una memoria hagamos esto, hagamos lo otro, no. Porque para Dios, los que son suyos, están vivos, estamos vivos. Dios no es un Dios de muertos,
sino de vivos. Él no ve a los suyos muertos, los ve vivos. Dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Vas a encontrar este camino a la inmortalidad y a la vida por un tratado de filosofía que vayas a la librería y compres. No. De psicología, de recursos humanos, de futurismo. Hay teorías, pero Dios quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Inmortalidad. Qué palabra tan grande. No hay muerte. El sueño del hombre, ser inmortal, pero del hombre natural busca ser inmortal tomando vitaminas, alimentos superpurificados, agua pura. No lo logra. Pero el Evangelio sí. Y dice Pablo, de este Evangelio yo fui constituido, versículo 11, predicador. 3 cosas. Predicador, apóstol y ministro de los gentiles. Esto es muy importante saberlo para entender en qué momento estamos viviendo y qué es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia bíblica para tener bendición completa. Porque lo que viene de aquí es la bendición completa. Y está hablándole al que va a ser sucesor, va a cuidar las iglesias que Pablo levantó, a Timoteo. Ya Pablo no iba a poder escribir cartas. Iba a ser Timoteo el supervisor de toda la obra. Y le está dando lo esencial que él debe de vigilar en las iglesias. Dice, pero todo parte de que yo, dice Pablo, yo fui predicador, apóstol. La palabra apóstol, grábensela, no es una palabra cualquiera. La palabra apóstol es de los apóstoles. Fueron 12. El último de ellos fue Pablo, como a un abortivo, dice. Me llamó a mí al apostolado, dice Pablo. Bueno, en realidad fueron 13, porque eran 12 apóstoles seguidores de Jesús más Pablo. A partir de este apostolado, de estos apóstoles, vino la revelación de la palabra. Y luego termina en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Será cierto? ¿No será cierto lo que el Señor nos ha ofrecido? No sabemos. Seguimos el camino por fe. Por fe. Y luego pide algo más, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Este versículo está unido al 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a hacer un repaso del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos en Pentecostés, después de la muerte de Jesús, ¿verdad? 50 días después de la Pascua. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Dijo, no se vayan de Jerusalén, estén reunidos y el Espíritu Santo vino sobre de ellos, pero era sobre de ellos, eran como 100 o poco más de 100.
empezaron a predicar con el Espíritu Santo. Y la iglesia empezó a crecer. Pero no todos tenían el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 8:17. Eso suele suceder y sigue sucediendo ahora. Va creciendo la iglesia y nos quedamos con que pues Pablo le transmitió el Espíritu Santo por imposición de manos a Timoteo y decimos pues entonces es necesaria la imposición de manos. Vamos a ver Hechos 8:17. Dice entonces porque versículo 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Una comunidad donde fue Juan y Pedro a visitarlos. Los apóstoles fueron allí y entonces les imponían las manos, ¿correcto? Apostólicamente, los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero un charlatán que se llamaba Simón, que era mago, les ofreció dinero a los apóstoles para que le confirieran ese poder de imponer manos y recibir el Espíritu Santo. Ya quería su business, ¿verdad? Su primer negocio eclesial y allí poner su iglesia. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es de Dios, ¿cómo lo vas a comprar? ¿Cómo vas a comprar a Dios si Dios es el dueño de todo? Y le llama arrepentimiento, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y Simón se arrepintió y dijo, rogad por mí al Señor para que nada de esto venga sobre mí. Y así los apóstoles, testificando y hablando la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén en muchas poblaciones de samaritanos anunciando el Evangelio. Y obviamente orando por ellos para que viniera el Espíritu Santo, por imposición de manos apostólica. Hay otro pasaje en Hechos 19:6. Y dice así, es Pablo en Éfeso, Pablo. El otro caso era Juan y Pedro, ahora es Pablo, todos apóstoles. Y cuando oyeron, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres. Y allí se quedó Pablo predicando en Éfeso y fundó la iglesia de Éfeso en 3 meses, persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora la palabra de Dios nos explica el diseño de Dios para su iglesia. Y tenemos que estar atentos que no siempre es el mismo. Entonces, después de esto, de los apóstoles, ya no hay imposición de manos en la Biblia. Ya no hay imposición de manos, solo los apóstoles impusieron manos y vino sobre aquellos el Espíritu Santo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál fue el diseño de Dios a partir de esa época? ¿Verdad? Pues estamos viendo que Dios está moviéndose por épocas, por dispensaciones, llámale como tú quieras, pero pasaron los apóstoles y qué cosa se quedó. Volvamos a
Vámonos a Hebreos 6 del 1, Hebreos 5 del 11 al 14. Dejamos a Timoteo. Aunque Hebreos aparentemente no lo escribió Pablo, pero la Biblia es una unidad y no se contradice. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta es una exhortación a una iglesia ya más avanzada en tiempo, ¿correcto? Ya no estaba Pablo, ya era una iglesia más avanzada. Y el escritor de Hebreos, que era un hombre de Dios, atento al mover de la iglesia, les dice que los miembros de esa iglesia eran lentos, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, les dijo, después de tanto tiempo, o sea, la iglesia ya tenía un tiempecito, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es un diagnóstico que hace de la iglesia este fiel siervo de Dios. Aparentemente la iglesia tiene la tendencia a estacionarse en una serie de doctrinas y darle vueltas y vueltas y vueltas en las mismas. Y dice que eso nos hace pues poco receptivos y cerrados para conquistar nuevas cosas que Dios tiene, el alimento sólido. Vuelve a insistir en el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y yo digo, ¿cuántos años llevamos predicando? ¿Estaremos predicando a niños o ya adultos, hombres, mujeres que necesitan alimento sólido? El Señor nos guía. El niño es inexperto. Por naturaleza el niño es inexperto mientras es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí ya no se trata nada más de aprenderse las cosas de rutina, y lo dice en el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos, son varios temas, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección es el estar completo, el teleios. ¿O alguien quiere quedarse en los rudimentos? Levante la mano. No, ¿verdad? ¿Quiénes queremos ir adelante hacia la perfección, hacia el teleios, hacia lo que Dios quiere que lleguemos? Por lo tanto, no echemos otra vez el fundamento. Y aquí menciona varias cosas. El arrepentimiento de obras muertas. Arrepiéntete. 2. De la fe en Dios. Ten fe. De la doctrina de bautismos. Bautismos. Que si es así, que si es asado, el bautismo. De la imposición de manos. Muchos dijeron, si los apóstoles imponen manos, pues todos vamos a imponer manos. Así que, pues eso es muy efectivo, fue efectivo con Pablo, con Pedro, con Juan,
pues vamos a hacerlo. Y ahí está imponiendo manos, hasta las personas se caen y se levantan, pero no sabemos qué pasó con ellos. No es bíblico. Dice que todo eso es parte de los rudimentos que sí se usaron alguna vez, pero vamos adelante. Ya no podemos poner fundamento en esos temas. La imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y dice muy breve el escritor, versículo 3, esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, sabemos que va a haber resurrección, sabemos que va a haber un juicio, lo sabemos. Sigamos adelante, caminemos hacia donde nos lleve el Señor. Porque si no, sucede la tragedia que describe a partir del versículo 4 el escritor de Hebreos. Y que muchos dicen, a ver, ¿se pierde la salvación o no? Vamos a Hebreos 6. ¿Han oído eso? Explíquenme Hebreos 6, dice un gran predicador. Bueno, vamos a tratar de explicarle Hebreos 6. Dice, y ya vamos en el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Entonces el predicador dice, ¿qué pasó allí? ¿Eran salvos o no eran salvos? Perdieron la salvación, recayeron. Y que ahora tengan que ser otra vez renovados, motivados para arrepentimiento. Por lo tanto, requieren crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios otra vez. Si ya una vez, murió una vez y para siempre, pues vienen y dicen, pues otra vez, ¿verdad? Porque yo necesito que otra vez muera por mí. Por lo tanto, le exponen a vituperio. Y pone un ejemplo muy sabio, dice, la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Estamos esperando la temporada de lluvias, va a llover sobre la tierra labrada y sobre la tierra agreste, ¿sí? La lluvia cae parejo, viene del cielo. Eso equivale a la palabra de Dios. Pero hay lluvia que produce en la tierra espinos y abrojos. Es reprobada, o sea, no sirve para nada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esa tierra sí produce hierba, pero esa hierba no sirve para nada. Y hay un procedimiento de quemar todo eso. Pero en cuanto a vosotros, nos ha caído la lluvia de la palabra. Amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a salvación, aunque hablamos así. Se disculpa el escritor de hablar tan rudamente, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Si algo recordamos de nuestro amado es su espíritu de servicio. Se abrió paso por todas las comunidades con ese espíritu de servicio. Y quizás sabemos muchos que hemos vivido muchos más años,
pero no con ese espíritu de servicio. Entonces, para Dios lo que cuenta es lo esencial. Eso es en lo que Dios se fija. Pero deseamos, dice el escritor, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Que no seamos cristianos con buen arranque y luego ya al cambiar de velocidades vamos perdiendo impulso hasta que nos quedamos allí estacionados en la orilla de la carretera y aún peor. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, juró por Dios. No hay otro punto mayor por el cual jurar, y solo Dios jura por sí mismo, no está permitido al hombre jurar por Dios. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Más adelante, en el versículo 18, desde el 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Cuando Cristo murió, el velo se rompió. Él entró al velo en el tabernáculo celestial más adelante, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Les ofrezco que en próximas mensajes hablemos de Melquisedec. Ya hoy no hay tiempo. Conclusión. Dios nos va llevando por diferentes etapas de gracia. Cuando Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿de dónde vino? Literalmente del cielo. ¿Qué sucedió? Que había la promesa del Padre. ¿La promesa a quién? Al Hijo. Que cuando el Hijo llegara a su presencia, habiendo pagado por nuestros pecados y en pureza, llegar a la presencia de Dios, ya no se separaría de Dios y Dios enviaría la promesa del Espíritu Santo. Dios cumplió, porque Dios cumple sus promesas. Y envió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo descendió ¿sobre quién? 100, 150. Allí que estaban orando, Pentecostés. Nada más descendió sobre ellos. Desde luego todo el grupo apostólico. Sobre Pablo, ¿cuándo descendió el Espíritu Santo? Pues cuando Jesús lo tocó, ¿verdad? Y tuvo tratos con él. No sabemos con precisión en qué momento el Espíritu Santo descendió sobre Pablo, pero hubo muchos momentos en que Dios trató con la vida de Pablo porque lo convirtió de un asesino en un predicador del Evangelio. No fue de un día para otro, pasaron años a Pablo, y Pablo recibió el Espíritu Santo y lo ministraba con imposición de manos. Cuando los apóstoles se fueron, ¿cómo se transmitió el Espíritu Santo?
Por eso en segunda de Timoteo le dice la instrucción básica a Timoteo, que iba a ser el supervisor de la obra que Pablo había hecho. Y voy a leer de corrido el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es segunda de Timoteo, capítulo 2, un buen soldado. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, o sea, ¿qué estamos haciendo? Oyendo de Pablo. Literalmente Pablo está por medio del Espíritu Santo aquí predicándonos, porque no nos hemos apartado de su palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y yo me congratulo que aquí hay jóvenes, también hombres y mujeres de mayor edad. Y yo, con todo mi corazón, le pido, Señor, encuéntralos y encuéntralas, hombres y mujeres fieles, capaces, idóneos para enseñar también a otros. Ese es el diseño de la iglesia desde entonces, no ha cambiado. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Versículo 4. Ninguno que milita en esto se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir se enreda? Tiene que ver con una telaraña. Queda atrapado en los negocios de la vida. Y entonces puedes decir, bueno, sí, yo quiero servir al Señor, pero no tengo tiempo. Yo quiero servir al Señor, pero pues tengo esto y esto y esto que hacer. Y tengo que atender a mi familia. Se enreda en los negocios de la vida. Ninguno. Porque si quieres agradar a aquel que te llamó por soldado, tienes que estar disponible. Y los que han sido soldados aquí saben de eso. Y hay otros que han sido atletas. Dice, también el que lucha como atleta, lo pone de ejemplo, no es coronado si no lucha legítimamente. Hasta en las luchas hay reglas, ¿verdad, hermano? Si no cumples las reglas y no haces las cosas con el reglamento, tu victoria no vale, te la nulifican. Lo mismo pasa con el servicio al Señor. Pone el ejemplo de alguien que milita, pone el ejemplo de alguien que lucha en las luchas olímpicas, que había luchas en aquella época. Y también pone el ejemplo de un labrador que trabaja todo el año en su huerta para participar de los frutos, y ese labrador tiene que trabajar primero. No quieras comer manzanas o duraznos si no has abonado el árbol, cuidado de las plagas, esto y lo otro. Primero hay que trabajar. Resumimos, el que milita no puede enredarse. Ahora lo vemos, ¿verdad? En aquellos que les dicen, mañana te vas a los soldados, ¿verdad? Te vas mañana y oiga, no puedo, es que cumpleaños de mi hija o de mi hijo. Me tocó muchas veces ver a mi amado pastor irse y regresar. El que lucha, muchos quieren obtener el triunfo ilegítimamente con trampa y no vale. O el labrador que quiere los frutos pero no trabaja. Le dice Pablo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Pero acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio. No, me llama mucho la atención que Pablo dice, conforme a mi
evangelio. Pablo había hecho suyo el evangelio de Cristo. Versículo 9. Yo sufro penalidades, hasta prisiones, como malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Qué frase tan impactante, tan fuerte. Yo estoy preso, dice Pablo. Ya no puedo andar predicando. Sí, escribo una que otra carta. Pero ¿saben por qué escribo las cartas? Porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios es dinamita. La palabra de Dios es una explosión. Mueve montañas. La palabra de Dios cambia reyes. La palabra de Dios cambia el destino de las naciones. La palabra de Dios conmueve al mundo. Y la palabra de Dios no la puedes poner presa. Dice el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y me llama la atención el contraste con Ezequiel. ¿Cómo lo usa Ezequiel? Dios, ve y haz lo que te digo. Y el que oiga, oiga, y el que no, es pueblo necio. Aquí Dios cambió su actitud. Dice, estoy dispuesto a rogar, estoy dispuesto a todo, por amor. Nadie está excluido. La quieras cambiar tú. El gran error es querer cambiar a las personas. La prueba es que blasfemando contra Cristo, estaban incluidos en el plan de salvación. La prueba es que uno de los ladrones que era de esos, lo tomó como ejemplo, se salvó. Era de la cuadrilla de Barrabás y del otro ladrón y blasfemo. Y le dijo, acuérdate de mí. Es cierto de eso que te digo. Hoy mismo estarás conmigo. La actitud de Dios es inclusiva. No seamos nosotros
lo contrario. Seamos inclusivos, por amor a los escogidos. ¿Y tú qué sabes quiénes son los escogidos? Solo Dios sabe eso. Nosotros tenemos que puertas abiertas para que ellos también obtengan salvación. Y aquí viene el versículo 11, 12 y 13 que le puse verdades del reino. Verdades del reino. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta es una verdad del reino de Dios. Si somos muertos con Él, o sea, si morimos ya sea nuestros ideas y ideales y todo, también viviremos con Él. Otra verdad del reino es, si sufrimos, también reinaremos. Si le negaremos, pues Él también nos negará, porque lo dijo en su palabra. El que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. No tengo de otra. No puedo interceder por alguien que no confiesa su necesidad de mí, de mi Padre y del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo negar el pecado imperdonable? Si fuéramos infieles, y aquí hay un contraste, si lo negáramos, Él nos negará, pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y yo oigo así como acá muchas parejas, ay, me fuiste infiel, pues ahora caiga sobre ti el rayo de... No, dice el Señor, te equivocaste. Reconócelo, te equivocaste. Toma tu camino. Yo soy fiel. Dios es fiel. No depende de nuestra conducta. Por su misericordia. Hay condiciones. Él no puede negarse a sí mismo. Son verdades del reino. Versículo 14. Y aquí Pablo está derramándose en su carta a Timoteo. Sabe que es lo último que le está recomendando. Todavía hay más capítulos, pero esto es parte. Recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Como hemos visto a la iglesia contender sobre palabras. Una iglesia se pelea con otra iglesia porque usaron estas palabras o que no tienen esta interpretación. Que no contiendan sobre palabras. Como que esto es algo que el maligno mete porque no aprovecha para nada y sí es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso nos hace escudriñar nuestra vida. No tengo nada de qué avergonzarme. Ponte a cuentas con Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Yo no entiendo cómo hay grandes hombres en el púlpito que dicen pues, lo que quieren. Pero hay un gran galardón para aquel que usa bien la palabra de verdad. Y dices tú, pero es que no se va a llenar la iglesia, mejor ofrece riquezas y que esto y que el otro para que se llene la iglesia. No quiero tener algo de qué avergonzarme. Y si lo tuve, pues me he puesto a cuentas.
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hablar y hablar y hablar sin sentido. Y pone como ejemplo a Himeneo y Fileto, que pues los carcomieron, se desviaron de la verdad, inventaron que la resurrección ya se había efectuado en aquella época. Dijeron, ya vino la resurrección. Todos ustedes se quedaron. Imagínense qué mensaje. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan la vida de algunos y la fe. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Mira, es más importante que tú dices, y si hacemos un censo aquí, salimos a la calle, ¿conoces al Señor Jesucristo? Oh, sí, fui a la iglesia varias veces, hasta di ofrenda y diezmé. Pero si la pregunta es, ¿tú crees que el Señor te conoce a ti? ¿Te conoce a ti? Pues aquí dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos que limpiarnos y limpiarnos y limpiarnos todos los días, porque la iniquidad está a la vuelta de la esquina. Y aquí viene algo muy hermoso, con el cual creo que vamos a terminar. Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Bueno, en todas las casas hay la famosa vitrina, y en la vitrina se guardan los tazones y los platones con incrustaciones de oro y cosas preciosas. Y los trastes de batalla, pues ahí están en la cocina, en el fregadero, y van y vienen desayuno, comida y cena. Dice, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Esos son los humilditos. Y unos son para usos honrosos. Y vino el pastor a visitar, sacamos los de la vitrina. Y otros para usos viles. Viles quiere decir del diario. Entonces, los dos sirven y son para lo mismo, solo que usan en diferentes circunstancias. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Aquí ya cambia la clasificación, ya no es para viles y para usos de lujo, honrosos. Aquí es un instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se acabó la clasificación. Y eso es lo que buscamos todos, ser instrumentos para obra. Hay que estar santificados, ser útiles al Señor y dispuestos. Santificados, útiles y dispuestos. Puede ser que estés muy santificado, pero no eres útil ni tampoco estás dispuesto porque siempre estás ocupado. Puede ser que estás dispuesto, pero pues, no estás santificado y en qué te pongo a hacer, para qué eres útil. Son las tres cosas: santificados, útiles y dispuestos. Ahí termina con el tema de los utensilios. Hace unas últimas recomendaciones. Huye también de las pasiones juveniles. Wow. Pero soy joven, quiero divertirme, la diversión está allí el viernes en la tarde, inclusive el sábado. Ya el domingo me pongo a cuentas y me preparo para mis actividades. Las pasiones juveniles. ¿Cuántas historias de terror
de esas pasiones juveniles de los viernes y sábados, de diversión, y que ya no llegan a su casa. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. A ver, la justicia, la fe, el amor y la paz, corazón limpio. Desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. ¿Te quieren llevar a un terreno de contienda? Tómalo con calma, hermano o persona, luego platicamos. Tranquilízate, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Comentamos, ¿verdad?, entre los discipuladores que, pues sí, está el estudio listo para 100 gentes y llegan 2, pues tienes que ser sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nunca te des por vencido con alguien, nunca, porque quizás Dios lo lleve a arrepentimiento, no vas a ser tú. Y así que puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El que no está con Dios está siendo lazo del diablo. Y esto, yo cuando era joven y me lo decían, me leían la palabra, decían, vete a otro lado a decir esas cosas, yo estoy bien. Soy buen deportista, hago esto, hago lo otro. ¿Cuál lazo del diablo? Pues sí, si no estás con Dios, ¿en quién estás? Oremos. Y quiero como único mensaje para la Cena del Señor leer, y vamos a leerlo no en voz alta para que no parezca rezo, el Salmo 23.